la Reforma Protestante y una breve historia de quién fue Martín Lutero. Estos son dos temas que van conectados directamente, y en el video del día de hoy vamos a tratar de explicar o dar a entender qué fue eso de la Reforma Protestante. ¿Por qué es tan importante entender el por qué un montón de gente dejó de creer en el poder papal, dejó de creer en la Iglesia Católica y creó sus propios credos a partir de un cristianismo? Porque existe un cristianismo protestante y existe un cristianismo católico. En esta parte del mundo particularmente, pues en su gran mayoría son católicos porque se responde al poder de Roma. Vámonos a la historia. Resulta que si nos vamos ahí a los textos, pues a uno le aparece que la fundación de la Iglesia Católica se da en el siglo IV después de Cristo, cuando un señor, un emperador, en un concilio en la ciudad de Nicea, hoy territorio de Turquía, si nos vamos a la geografía, en ese concilio se reúne toda la información que hablaba acerca de un señor Barbaoel, muy famoso, Jesús de Nazaret, que a partir pues de unos documentos que se unifican se crea la Biblia. Ese es el inicio de la Iglesia Católica. De una forma muy resumida es como arranca todo esto, ¿cierto? Y ahí es donde Roma se unifica como bajo o su credo o su religión de culto o su religión de Estado, mejor decirlo de esa manera, se vuelve el cristianismo, se vuelven católicos. Entonces ese es el punto de partida. Resulta que mucho tiempo más adelante, pues casi 11 siglos después, por allá en 1517 existía un monje. Él era de origen alemán, él era evangelista, es decir, es de estas personas que iba de comunidad en comunidad a hablar de cristianismo, a hablar de Jesús de Nazaret, a hablar de Dios, de Cristo, y evangelizaba a todos esos pueblos paganos, a todos esos pueblos nórdicos, porque como lo digo, el tipo era alemán, y en una de esas pues al tipo le toca ir a Roma. Y estando en Roma, él se da cuenta de la opulencia con la que el Vaticano vive, la opulencia con la que se está construyendo en ese entonces, ¿cómo se dice? El Vaticano, o la Basílica de San Pedro exactamente. Resulta que el tipo se escandaliza, por decirlo de alguna manera, y se plantea y dice, venga, Jesús de Nazaret no vivió con esta opulencia, no vivió con este derroche de ¿cómo se puede llamarlo? Sí, no vivió con este derroche de lujos, de cuestiones mundanas, de cuestiones, porque realmente pues esto no es lo que está o con lo que me ha evangelizado a todas las personas con las que he tenido contacto o como me evangelizaron así, a mí. Resulta que Martín Lutero vuelve a su natal Alemania, ¿cierto? Y él replantea un cristianismo. ¿Y cómo lo replantea? Lo replantea a partir de 95 tesis. Es decir, él escribe un documento donde están unas tesis con los que él replantea el por qué el cristianismo, o más bien él dice, venga, el cristianismo se está predicando o se está aplicando de una manera que no es la correcta, según él, no vamos a tener aquí criterios de que está lo correcto o estaba errado, pero según él decía, esta no es la forma como Cristo creó o quiso que creáramos su iglesia, su credo, y realmente pues debemos replantearnos un montón de cosas. Resulta entonces que para la época ya se había inventado la imprenta. Gutenberg ya había creado la imprenta para los europeos, y a partir de esa imprenta, pues Martín Lutero, a partir de ese panfleto, porque esto es el origen de un panfleto, así como a los que le entregan a uno en la calle y todo eso, él escribe sus tesis y las clava en las puertas de una iglesia en una ciudad de Alemania. Entonces, debido pues a esto y a la facilidad con la imprenta, el panfleto de las 95 tesis de Lutero, ¿cómo se dice? Se empieza a regar la información, es decir, él puede reproducir a nivel macro, puede reproducir estas tesis y le puede llegar a todo el mundo a la palma de su mano. ¿Qué es lo que principalmente él plantea? Resulta que si nos vamos para la época medieval, es decir, si nos vamos para esa época, el europeo promedio, eso ya lo habíamos dicho en un video anterior, vivía para salvarse, literal, o sea, todo lo que el europeo hacía en ese entonces estaba bajo la lupa de una entidad católica que te decía, estás obrando mal, estás haciendo mal, te vas a ir para el infierno, todo esto. Y resulta que el europeo era una persona que, como lo digo, vivía para salvarse, literalmente, para que sus pecados fueran perdonados después de la muerte y pues supuestamente llegar al paraíso y todo este tema teológico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que plantea Lutero? Resulta que la Iglesia Católica hace un negociazo de cuenta de la salvación. Les voy a explicar punto por punto qué significa esto.
Resulta que la Iglesia Católica le dice al europeo promedio medieval, le dice, resulta que cuando usted se muere en cuerpo, es decir, cuando usted se muere literalmente, usted tiene que pasar por el purgatorio, porque para la visión católica todos somos pecadores, todos los seres humanos somos pecadores, y esos pecados pues hay unas maneras de, digámoslo así, purgarlos. Se purgan a través de una confesión, a través de confesarle sus pecados a un sacerdote, ¿cierto? Una penitencia, y hay algunos pecados que por su gravedad no pueden ser perdonados, entonces el alma se irá para el purgatorio. Básicamente, ahí les expliqué la Divina Comedia. En este video aproveché y ahí les di un datico de en qué se basa la Divina Comedia de Dante. Literalmente es eso. Pero entonces la Iglesia te propone lo siguiente, te dice, ponga ojo al dato, ojo al negociazo, porque esto es un negocio tremendo. Esto es monopolizar el perdón de los pecados y la salvación de las almas a partir de una cuestión económica, porque la Iglesia te dice, te voy a vender una indulgencia para que tu alma no esté 50 años en el purgatorio, sino que lo bajemos a 25, y si me pagas más lo bajamos a 10, a 5, o literalmente, no, si me pagas cierta cantidad, no vas a pasar ningún momento, o tu alma no se va a ir al purgatorio. Entonces, literalmente, esto es monopolizar el perdón, monopolizar a partir de la fe. No sé si será errada o correcta, ya ustedes determinarán cómo se da este tipo de cosas. Y muy importante, algo pues demasiado grave, es el hecho de que aparte de eso tú también puedes comprar indulgencias a terceros. Es decir, es que yo no quiero que mi mamá sufra en el purgatorio, entonces también voy a pagar una indulgencia, y tampoco quiero que mi papá, ni mis hijos, ni mis abuelos, ni mis amigos pasen por el purgatorio. Entonces yo soy una persona adinerada en Europa, ¿cierto? Tengo unos feudos, cobro unos impuestos, voy y pago en la iglesia, y tengo mi alma, por decirlo de alguna manera, digámoslo así, ya está limpia, ya no tengo que pasar por el purgatorio. Directamente cuando me muera, mire al paraíso a conocer a San Pedro y toda la cosa. Muchachos, así pensaba la gente en el siglo XVI, es decir, en el medioevo, en la edad media, la gente pensaba de esa manera, porque las leyes las dictaba la religión. Y si a vos la entidad máxima a la que vos tenés presente te dice ese tipo de cosas, pero no hay de otra, hay que creerlo y punto. Martín Lutero se plantea, o sea, y el Martín Lutero dice, esto está errado, esto no es, o sea, aparte con esto que está recaudando la iglesia, es que se está construyendo la Basílica de San Pedro, por allá en Roma. Esto es un monopolio de la fe, esto es un monopolio del perdón, esto no puede ser así. Tipo muy inteligente dice, no, venga, esto no puede ser así. ¿En qué parte de la Biblia, en el Antiguo Nuevo Testamento, dice que las indulgencias me van a asegurar el perdón de mis pecados y me voy a ir para el paraíso? Entonces, por eso es que este tipo hace esas 95 tesis basándose como punto de partida el no reconocimiento de indulgencias, el no reconocimiento de tener que pagar para que te perdonen, y plantea esas 95 tesis, y como lo habíamos dicho, la reproduce a partir de la imprenta creada por Gutenberg, las cuelga, las pone en las puertas de las iglesias, y esto se empieza a regar como un reguero de pólvora, valga la redundancia. Entonces, así las cosas, pues resulta que a la iglesia no le va a gustar esto, a la iglesia no le va a gustar que se le acabe su negocio de indulgencias, y empieza una persecución hacia Martín Lutero. Resulta que esa información le llega a una serie de nobles y una serie de príncipes alemanes, unos príncipes de Sajonia, protegen a Lutero para que no lo capturen. A Lutero igual lo excomulgan, pues por allá en el 1521 a Lutero lo excomulgan, pero pues esto se planteó en 1517, ya van 4 años donde toda esta información se regó, pero entonces el tipo lo alcanzan, los nobles alemanes lo alcanzan a salvar, por decirlo así, o le prestan su protección para que la iglesia católica no lo capture. Ya se había fundado mucho tiempo antes ¿cómo se dice? La cuestión de la Inquisición, el pabellón de la Inquisición, imagínense en eso, que a quemar gente a lo loco, y este man lo logran salvar. Resulta que mientras está con estos nobles alemanes, Martín Lutero se da la tarea de traducir la Biblia. A ver, vamos por partes. Resulta que para ese entonces, desde el siglo IV después de Cristo, con el concilio de Nicea, lo que habíamos visto anteriormente, pues la iglesia estaba escrita en griego, en copto, y pues nadie sabía griego. Lo único que se había logrado hacer era
pues sí se sabía griego, pero no se había traducido a las lenguas que hablaba la gente en ese entonces. Es decir, no había una iglesia no había una Biblia en español, no había una Biblia en inglés, no había una Biblia en alemán, no había Biblias en ningún otro idioma, en portugués, nada de eso. Era una Biblia que únicamente se había traducido del griego, ¿cierto?, al latín. Entonces Martín Lutero se da la tarea, estando, digámoslo así, protegido por esos nobles alemanes y esta realeza alemana, de traducir la Biblia al alemán. Y entonces este man plantea lo siguiente, que es el punto álgido para generar todo el tema del movimiento protestante o del protestantismo. Él dice que en ningún punto de la Biblia, tanto en el Antiguo, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se dice que Jesús, o pues sí, Jesús de Nazaret, haya planteado el tema de que la entidad papal es necesaria para el mundo de la cristiandad. Es decir, él en ningún punto encuentra que el cristianismo tiene que estar basado a partir de una figura de control social o de control, digámoslo así, religioso, a partir de una figura como lo es el Papa. Y aquí se da la ruptura completamente, es decir, él plantea en términos, o sea, o en palabras más, palabras menos, no tiene por qué existir el Papa. O sea, no hay ninguna justificación en la Biblia de que la iglesia con capital en Roma tenga un tipo que sea la figura o jerárquica más alta en el mundo del cristianismo, entonces por ende no tenemos por qué obedecerlo. Y ahí se da la separación. Es por eso que se llama es una protesta, es decir, digámoslo así, es una forma de explicarle al mundo cristiano que obedecer al Papa no está dentro de los designios o no está dentro de los documentos que el mundo conoce o que están, ¿cómo se dice?, o con los que se conforma la Biblia. Es por eso que es tan importante lo que este tipo hace, a partir de esa traducción, y aparte pues le permite al pueblo tener un contacto con el libro sagrado con el que se basa su fe en un idioma nativo, en un idioma que la gente entienda. Es por eso que mucho tiempo, y lo más teso de todo esto, paralelamente a eso, por allá resulta que había un monarca en Inglaterra, se llama Enrique VIII. Enrique VIII, para esa época, él está casado con una reina de Castilla, es decir, él está casado con la hija del rey Fernando de Aragón y con la reina Isabel de Castilla. Esa muchacha se conoce como Catalina, ¿cierto? Él está casado con ella, él no quiere a esa mujer. Eso está pasando en este momento en Inglaterra, pues paralelo a lo que estoy hablando de Martín Lutero. Y él dice, venga, yo me quiero separar, yo no quiero seguir con ella, yo amo a otra mujer. Y él le dice al Papa, que en ese entonces, si no estoy mal, es Clemente VII, le dicen, hazme el favor y me separa, yo no quiero seguir casado con Catalina, yo creo que la persona, pues si la memoria no me falla, es Ana Bolena, la que yo amo, con la que yo me quiero casar. Y pues resulta que pues esta es la Europa de Carlos V, esta es la Europa de los reyes católicos de lo que hoy es España. O sea, esta es la Europa que está controlada a partir de unos reyes católicos. Entonces después del rey católico, pues la segunda entidad o la segunda figura que controla el mundo es el Papa. El Papa le dice, no señor, yo no lo puedo separar, porque si yo lo separo de la descendiente del rey Carlos V de España, pues me meto en un problema, no puedo. Aparte pues por cuestiones católicas, inclusive la anulación del matrimonio todavía no se había logrado, o sea, no existía la anulación, o sea, ese término no existía. Entonces este tipo dice, no, yo rompo con los reyes católicos. Entonces, o sea, acá este rey de Inglaterra dice, yo no voy a seguir con ellos. Enrique VIII dice, yo no reconozco entonces la figura papal, si yo no, pues porque el man también muy terco, pues, y toda la cosa, y pues es un monarca, es un rey, no tiene por qué obedecerle a un papa, o ese es su planteamiento, y rompe con la iglesia católica. Es por eso que este tipo funda la iglesia anglicana, es decir, él dice, vea, si usted no me separa de Catalina, pues de malas, yo ya no quiero ser más católico, voy a fundar mi propia iglesia con mi propio pueblo, voy a fundar una iglesia que más adelante conocerá como la iglesia anglicana, y de malas, aquí tenemos un protestantismo. Y ¿qué es lo que pasa? A Enrique VIII le llegan toda esta información. Acuérdense de Lutero, le llegan esas 95 tesis, el man pues ya ustedes verán si sacan la conclusión de que el man se convenció y lo que decía Lutero le gustó, o lo hizo más por un tema de faldas. Ya usted saca la conclusión. Yo creo que tienen algo de ambas, ¿cierto?
porque dentro de las tesis de Lutero pues está el que no reconocen a la Iglesia Católica, no reconocen al Papa. Entonces pues es como ahí hacen una carambola, literal. No obedezco a la Iglesia Católica, y hay un man que me está planteando que en el libro sagrado en lo que se basa esta fe, ahí no dice nada de Vaticano, ahí no dice nada del Papa, ahí no dice nada de eso. Entonces este man funda su iglesia anglicana completamente protestante, no obedezco Roma, no obedezco a la Iglesia Católica, y nos seguimos siendo cristianos porque ante todo creen en Cristo, pero nada, ustedes por allá y yo por acá. Resulta que eso da el origen a lo que llamamos las guerras de la contrarreforma. ¿Por qué? Porque pues los papas y la Iglesia Católica no se va a quedar de brazos cruzados diciendo, hay un tipo por allá alemán que creó unas tesis y nos tumbó el credo, se nos fue un montón de fieles, porque ya un montón de gente, lo que les decía, a partir pues de la reproducción de esas tesis, un montón de gente empieza a creer, empieza a entender que hay otra forma de practicar cristianismo, y pues no van a seguir comprando indulgencias porque esto no está bien. Y entonces esta gente dice, no, pues vámonos a crear, vámonos a hacer un montón de iglesias protestantes, de cultos protestantes, y la Iglesia Católica no se queda cruzada de brazos. Es por eso que en 1545, es decir, las tesis de Lutero son en el 517, para 1545 se da el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento pues se reúnen un montón de papas a primero decir que todo lo que dijo Lutero está malo. O sea, no es ni una negociación, porque pues invitan a una gente protestante, pero literalmente de entrada les dicen, ustedes no tienen ninguna razón, la entidad papal es la máxima entidad terrenal de Cristo, pues, ¿cierto? Y lo que ustedes dicen, no nos interesa todo eso. Reconocemos pues de que ustedes están haciendo un intento de reformar la iglesia, porque eso es un intento de reforma, pero nada de eso nos interesa. Entonces pues así las cosas, se generan una serie de guerras. Más adelante va a pasar la guerra de los 30 años, y pues imagínense que esto se vuelve tan teso, tan bravo, las guerras de la recontrarreforma, porque por eso se llaman así la contrarreforma, porque están completamente en contra de la reforma protestante de Martín Lutero y la iglesia anglicana, que se forman una serie de guerras entre católicos y protestantes. Estas guerras más adelante se van a comer todo el continente, al punto de que por allá unos manes se montan en un barco mucho tiempo más adelante y dicen, estamos cansados de que no nos dejen practicar nuestra propia fe en nuestra propia tierra. Por allá en 1452, por allá en 1492, un tipo le dio la vuelta al mundo tratando de encontrar una ruta alterna en las Indias. Ese tipo se llamaba Colón. 2 años, 3 años más adelante, otro tipo llegó a la parte norte de ese continente que encontró Colón, y esta gente se monta en un barco. Estoy hablando de los padres peregrinos. Ese barco se conoce como el Mayflower, es ese barco que llega a lo que hoy es Norteamérica, y es donde llega esta gente proveniente de Inglaterra y se asientan en el territorio americano. Y ese es el origen del primer día del Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias, cuando llegan estos padres peregrinos huyendo de las guerras de la contrarreforma, ¿cierto? Las guerras de la contrarreforma, y pues llegan al continente que hoy conocemos como América. Muchachos, esto es un breve intento de entender, o tratar de explicar más bien, qué fue eso de la reforma protestante, por qué el cristianismo se partió en dos, porque hoy es muy común encontrar gente que o sigue un cristianismo completamente católico, que responde a la figura papal de Roma, y porque hay otros que no, pero basándose siempre en la figura de Cristo. Muchachos, lo de siempre, si les gusta el contenido, por favor compartan. Tengo muy poquitos suscriptores a la fecha. Muchachos, estoy tratando de crear un contenido diferente. No todo puede ser los videos que vemos todos los días en redes sociales. También hay que entender un poquito la historia, porque la historia que nos explicaron en el colegio, en la universidad, de pronto se quedó muy corta. Este es un breve intento de poder reforzar todo eso que de pronto ya sabemos, o tratar de entender un poquito más acerca de esos términos que todos los días escuchamos y a veces quedamos en las mismas. Muchachos, suscríbase, comparta, muéstrele esto a sus amigos, a sus conocidos, y muchísimas gracias. Hasta la próxima.